Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti. Después que se sació la multitud, Jesucristo le indicó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Mientras se despedía de la multitud, subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 22 al 36. Anunciar el Evangelio y la palabra de Dios tal como es implica no tener temor de la sociedad. Notas amables a la palabra de Dios, martes 7 de agosto, año 2018. El acontecimiento bíblico donde se narra a Jesús caminando sobre el agua hay que entenderlo en el contexto de los acontecimientos entre Jesús y sus apóstoles. Venía Jesús de Nazaret predicando el reino de su Padre Celestial, y hace esa predicación a través de algo que la Biblia llama parábolas del reino de Dios, y le va enseñando cómo es el reino de Dios, en qué consiste el reino de Dios y la actitud de cada persona frente al reino de Dios. En segundo lugar, aparece toda la narración donde Jesús es aceptado por parte de la comunidad. Hay personas que están a favor y hay personas que están en contra. Hay personas que no quieren a Jesucristo en la comunidad y hay personas que sí destacan quién es Él, y hay otros que lo reconocen como verdadero Dios. Pasa ese acontecimiento y viene el acontecimiento del rey Herodes, que pensaba que Jesús fuera como una especie de reencarnación de Juan el Bautista, que había sido asesinado por él. La gente pobre reconoce a Jesús como el enviado de Dios y le seguía en el desierto, donde acontece la multiplicación de los panes y de los peces. Y una vez termina el acontecimiento de la multiplicación de panes y peces, entonces Jesús le pide a los apóstoles que remen mar adentro, que inicien la marcha mientras Él se despide de la gente, y aparece el acontecimiento de caminar sobre el agua. La mente comienza a correr y a realizar una cantidad de ideas que son bien interesantes para la vida de la fe. Permite Dios que sus apóstoles vayan solos. Váyanse ustedes y yo los alcanzo después, como para indicarles la misión de ustedes es la predicación de la palabra. Y la predicación de la palabra de Dios no es fácil cuando la palabra está sometida al criterio de las personas o no lo está. El acontecimiento es bien interesante porque el viento está en contra, la barca es algo muy sencillo, las olas se estremecen en la barca, y viene la reacción del temor, del sufrimiento, del creer que es un fantasma. Nos vamos a perder. Es como traducir eso en un lenguaje moderno y llegar a decir: no nos van a comprender lo que les vamos a predicar. Es como si un obispo, un sacerdote, el papa, un gran predicador, se pusiera a pensar: no predico porque quién sabe si me van a aceptar o no me van a aceptar. No predico porque de pronto me van a criticar o me van a juzgar. Ese es el acontecimiento. La evangelización, el anuncio de la palabra, la explicación de la palabra,
La exposición de la palabra no depende del criterio del público. El Papa Francisco es un buen ejemplo para darnos cuenta cómo hay que anunciar la palabra sin sentir temor, sin pensar que le vaya a gustar o no le vaya a gustar. La palabra no es asunto de gusto, la palabra es la palabra. A ratos duele porque Dios nos dice la verdad de lo que somos o lo que hemos dejado de hacer. A ratos molesta porque hay cantidad de gente que no le gustan los asuntos religiosos o espirituales. En otros momentos produce discusión porque hay personas que no gustan de la iglesia y lo expresan así. Son sus sentimientos que son respetables de cada persona. Cuando la palabra se predica sin tener miedo, entonces tenemos un Papa Francisco que habla permanentemente a la comunidad internacional, que si uno se da un vueltazo por las redes sociales va a encontrar una cantidad de gente que le parece espectacular como Papa, y habrán algunos otros que dirán que no están de acuerdo con él, lo juzgarán o lo perseguirán o lo malinterpretarán, que es lo que le llama a las redes sociales el fake news, las falsas noticias de lo que el Papa nunca ha dicho. Bien interesante el tema de hoy para no tener temor, tal como lo aconsejaba el Papa San Juan Pablo II, que a lo largo de su pontificado dijo cantidades de veces: no tengan miedo, adelante, anuncien la palabra, vivan como lo diga la palabra, no sientan temor de las críticas de los demás. Hay que anunciar la palabra porque ella es palabra de Dios. Estoy temblando de amor.